Alpha Géminis, canal del misterio, un portal de acceso a otras dimensiones. Alpha Géminis, canal del misterio, presenta la historia del contacto de Ariel Walter Justiniano desde sus comienzos. Segunda parte. Ariel Walter Justiniano, agrónomo, autor de 14 proyectos para solucionar las crisis sociales, económicas y el pleno desarrollo de los pueblos, maestro de Kung Fu, Yoga, Tai Chi, Tantra, experto en acupuntura y medicina tradicional china, contactado con los maestros cósmicos creadores de las civilizaciones humanas. Sus contactos comienzan a los 5 años de edad, cuando tuvo sus primeros avistajes de objetos voladores no identificados y que por su corta edad atribuía dichas visualizaciones a estrellas fugaces o quizás a satélites. Con el paso de los años comprendió que estos fenómenos se estaban manifestando de una manera directa hacia su persona y que no tenían nada que ver con satélites, aviones o estrellas fugaces. Estos fenómenos que veía desde pequeño no eran nada conocido, ajenos, todos ellos, a hechos de este planeta, pero que los mismos generaron una extraña vinculación con él desde su más tierna infancia. Este fue el inicio de una relación con estos seres que lo marcaría por el resto de su vida y que lo llevarían a una insondable búsqueda de respuestas. Una preparación de 12 años, entre 1974 y 1986, donde fue graduado como guía de la Tierra y, desde entonces y hasta el presente, una profunda labor de investigación de estas temáticas
en nuestro país y en el extranjero. Esta es su historia. Bienvenido Ariel Walter Justiniano a Alfa Géminis, Canal del Misterio. Bien, Ángel. Intentaré profundizar un poquito entonces en los conceptos de lo que son los pasos previos a mi contacto, digamos, tratando de profundizar en los conceptos de cómo el mundo está atrapado por fuerzas completamente enemigas a la humanidad, y que en general esa humanidad no tiene la mínima conciencia de ello, simplemente, bueno, porque eligió ignorar las enseñanzas de una gran cantidad de maestros de los diferentes rayos en diferentes épocas y lugares. Quiero decir que dentro del plan del Creador se han enviado en todas las culturas y en diferentes lugares y tiempos, se han enviado emisarios conocidos como profetas, avatares, maestros, portavoces y representantes de este plan del Creador, con las advertencias de que y esto está muy claramente en la Biblia, por ejemplo, un libro que creo que la mayoría conoce. Estas advertencias se suceden permanentemente, o sea, el Creador intenta de infinitas maneras hacerle ver a la gente que si no modifican determinadas conductas y no existe un cambio profundo y real en las personas, independientemente del lugar en el que se encuentren, en el que la vida los haya colocado, pueden venir desastres, y desde ya es lo que ha estado ocurriendo permanentemente. La historia del pueblo elegido es una gran enseñanza de esto, pero aclaremos de que eso es en todos los continentes, en todos los pueblos, de una u otra manera han estado presentes emisarios representando este plano original del Creador, que siempre intenta evitar que lleguen las catástrofes originadas en general por digamos el karma colectivo que generan los gravísimos errores y desatenciones de estas advertencias y mensajes. Entonces, el mundo moderno es un mundo que cada día más se fue alejando, eligió alejarse y desatender y desoír estas advertencias. En mi experiencia de contacto en 1974 vi algo muy claro y muy importante, y es que civilizaciones con tecnología incluso superiores a esta cayeron aniquiladas.
cayeron bajo el peso de su propio karma colectivo. Es decir, esto no es nuevo. Esto es un ciclo vicioso, es un círculo vicioso que se repite y se repite cíclicamente, y dentro de este repetirse ocurre también que se repiten las mismas mensajes, las mismas advertencias, los mismos, incluso las mismas personas vuelven a reencarnar con papeles similares en diferentes eras, incluso desde hace millones de años. Esto no es nuevo. Entonces, en toda mi adolescencia, durante toda mi adolescencia, yo tuve la percepción natural de que vivíamos algo completamente mal, estábamos yendo muy mal. Esta quiero decir, una percepción directa de que veníamos mal en todos los órdenes. Veníamos mal en el plan económico, veníamos mal en el plan político, veníamos mal en todos los órdenes. Veníamos mal, es decir, había una gran línea ascendente, sí, en lo tecnológico, hasta cierto punto en ciertos aspectos científicos. Veníamos construyendo naves espaciales que iban a la Luna, proyectos de todo tipo, pero con tecnologías y una ciencia totalmente ciega frente a gravísimos problemas que ya evidenciaban riesgos potenciales muy grandes para nosotros en todos los aspectos, pero además que vivíamos una inmensa mentira de fondo. Es decir, avanzaba la tecnología y la ciencia en ciertos aspectos, pero el hombre, el ser humano como tal, era la misma bestia de siempre. Una bestia que, digamos, desde su infancia no había sido educada en cosas fundamentales, como el respeto, como, digamos, la observación de la naturaleza, como el cuidado de los ecosistemas en los cuales vivía, como la conciencia de lo importante que es la solidaridad, la fraternidad y la misericordia. Quiero decir, durante toda mi adolescencia, además esto fue potenciado de manera muy importante, porque yo vivía internado en las escuelas de agronomía, y el imperio de la bestia yo lo veía a diario. Es decir, yo podía contar con el dedo los chicos, los compañeros con los cuales podías tener mínimamente un acto de, digamos, inteligencia, una charla inteligente, coherente, o un grado de sensibilidad. Todo en esta sociedad, lo que yo percibía, que no lo podía explicar claramente, pero sí con el curso de los años logré hacerlo, todo está, digamos, diseñado para el crecimiento del ego, digamos así. El más fuerte, el que tiene más plata, el que tiene más capacidad de pisar al resto, la indiferencia como actitud fundamental frente al dolor ajeno, la indiferencia, por otra parte, sí barnizada de caridad eventual por parte de religiones que se apoderaron
de los grandes mensajes y los administraron con, digamos, la careta de las grandes caretas de los cínicos, que por una parte vivieron persiguiendo a todo el mundo con, digamos, que tuviera simplemente una actitud crítica, pero por otra parte con organizaciones caritativas que no pasaban de ser simplemente, como lo decía Cristo, sepulcros blanqueados, tratando de pintar, tratando de barnizar una realidad y esconder una realidad tremenda. Bueno, todo esto se fue, yo lo percibía, y ahora lo podemos ver prácticamente a diario. Es decir, el mundo está en este momento convertido en países satánicos, a donde las grandes mayorías han caído en todo tipo de, digamos, actitudes totalmente ajenas a la voluntad del Creador, ajenas a cualquier, salvo rarísimas excepciones, a cualquier verdadera solidaridad, a cualquier verdadera conciencia, salvo pequeños grupos. Es decir, la sociedad humana en este momento está en el, digamos, en el sálvese quien pueda, y en ese sálvese quien pueda, pasar por encima de todo y de todos a cualquier precio y de cualquier manera, es básicamente la ley de la supervivencia. Es decir, como alguien dijo, bienvenidos a la jungla. Vivimos en una jungla, pero en una jungla que ojalá fuera habitada por animales. Es decir, el 99,9% de la humanidad es algo infinitamente peor que los animales, a donde el ego, la importancia personal, la autogratificación, la indiferencia, la inestabilidad psicológica y las energías, digamos así, individuales, apostadas simplemente a logros externos de cualquier forma y manera, es lo que vemos, es lo que domina las sociedades actuales. Mucho peor cuando ingresa un tema gravísimo, que es el narcotráfico. El narcotráfico viene a convertirse en uno de los demonios, de los últimos demonios liberados sobre la humanidad, que ha atrapado a cientos de miles de personas en todas partes, y es un demonio que no tiene el mínimo escrúpulo ni la mínima ética, y que es capaz de pasar por encima a cualquiera con tal de digamos, conseguir los beneficios. Hasta que, si miramos bien la humanidad, la humanidad actual, vamos a ver entonces de que, con tal de conseguir este dinero fácil, el dinero del narcotráfico, hasta determinado momento, hasta que entra el narcotráfico, existían ciertos valores, aunque fuera por apariencia, aunque fuera por mantener de alguna manera la apariencia. Pero una vez que entra el narcotráfico como elemento, digamos, se produce, es como un elemento disparador de las peores tendencias latentes de ciertos estratos sociales, tanto del bajo mundo como del más alto nivel. Ahí se conjugan y se encuentran
personajes, digamos, de todas las clases sociales, y podemos ver cómo este demonio tiene atrapado a inmensos estratos de la sociedad. Todo esto yo lo veía. Yo lo veía. El alcoholismo, por ejemplo, una práctica permanente en nuestras sociedades, de la que yo no participaba. Yo veía a mis compañeros, por ejemplo, salir los fines de semana y salir, digamos, como salen las bestias de una jaula, y a ver quién es el que se embriagaba y el que se bajaba más litros de cerveza, más litros de vino, y hacía las porquerías más grandes. O sea, el alcoholismo, el machismo, el autoritarismo, la competencia de egos, bueno, todo esto es lo que a mí, la visión directa de todo esto, me espantaba, y yo me mantenía al margen totalmente de esto, totalmente, porque me daba cuenta que eran demonios actuando en la sociedad. Esto lo percibía de manera directa. Ahora, hasta el día de hoy, queda obvio que la gente no lo percibe ni se da cuenta, pero no es que no se dé cuenta, es que no quieren darse cuenta, han elegido no hacerlo. Porque, como dijo el ángel que dio el gran mensaje para la, digamos, espiritualidad de esta era, ¿qué dijo el ángel para la gente de esta era? Dijo algo muy importante. Dijo, y yo te metí, yo te probé con mi boca, y en mi boca no fuiste ni frío ni caliente, fuiste tibio, y porque fuiste tibio te escupiré de mi boca. ¿Qué significa? Que la gente conoce la verdad. Durante miles de años a esa verdad se la ha estado repitiendo. Pero otra cosa es la capacidad de sostenerla con la vida individualmente como un proyecto de vida. No dejarse atrapar por todos estos demonios fue, en mi caso particular, se convirtió en una forma de vida. No quiero decir que fui un puritano, de ninguna manera fui un puritano, es decir, no es que yo no dijera lo que se dicen eventualmente algunas malas palabras, ni que no me gustaran las chicas y las persiguiera algunas veces, de ninguna manera. Fui natural y normal con mi propia naturaleza, fui fiel a mi naturaleza, y entendí desde muy joven lo que dijo Lao Tse. Lao Tse lo dijo muy claramente: la más grande virtud parece torcida, es auténtica como un tronco sin tallar. Entonces entendí muy claramente que aquellos mismos que pregonaban de la boca para afuera su repudio al aborto, su repudio a la homosexualidad, su repudio, digamos, a que el hombre tuviera dos mujeres, su repudio a infinitas formas de, digamos, de comportamientos naturales del ser humano. Esos mismos eran los que, por otra parte, fraguaban golpes de Estado, hacían alianzas para masacrar pueblos enteros y hacían alianzas
para sostener privilegios, eliminando, torturando y haciendo desaparecer millones con tal de quedarse con sus propiedades. Todo esto yo lo veía. Todo esto yo lo veía, lo percibía de manera directa, es decir, dentro de la jungla en la que vivimos también un gran circo. El circo de los pseudo sacerdotes, el circo de los pseudo pastores, el circo de los pseudo científicos, el circo de los pseudo deportistas, con tremendos egos totalmente ajenos a cualquier conquista interna. Tuve muy clara una cosa desde el comienzo, que una cosa son todas las energías de la vida apuntaladas y para construir logros externos simplemente, cueste lo que cueste, y se pase por encima de quien se pase conseguir esos logros externos, y otra cosa era conseguir, como lo dice, digamos, desde miles de años, la antigua cultura de la India. ¿Qué es lo que dice la antigua cultura de la India? La realización tiene 4 pilares. Artha, realización profesional. Dharma, realización espiritual. Kama, realización emocional. Y moksha, realización para la liberación. Si falta cualquiera de estos pilares, entonces significa de que las cosas están muy mal. Y vienen mal, y vienen muy mal, y yo lo percibía de manera directa. Entonces, ¿en qué me convertí yo durante mi juventud? Me convertí en alguien que decidió ser un guerrero. Un guerrero que no, con la mente despierta, que no se deja atrapar por debilidades, no se deja atrapar por el ego, no se deja atrapar por ambiciones, no se dejó atrapar por sed de autogratificación de cualquier manera y cueste lo que cueste. Pero además yo investigaba profundamente los mensajes, estudiaba profundamente las culturas antiguas, buscaba en toda mi adolescencia, leía libros que analizaban todas estas problemáticas, como por ejemplo, me acuerdo, para citar uno solamente, ya hablé en anteriores momentos de lo que significó la revista Planeta, de Lewis Powell y Jacques Vergier, pero asimismo lo que significó el gran libro que escribieron, uno de sus mejores libros, El retorno de los brujos, analizando contradicciones básicas y fundamentales de la ciencia, de la civilización, de la cultura. Quiero decir, yo me convertí en un guerrero manteniendo la impecabilidad de una vida en la disciplina, en el construirme a mí mismo, en el no dejarme arrastrar por nada ni nadie, y manteniendo mi mente muy despierta frente a lo que la mayoría sucumbía tan naturalmente que ni siquiera era cuestión de analizarlo. Es decir, en general, la juventud vive el momento y punto. Mucho peor actualmente. Es decir, hablarle de algo trascendental a gente joven es como que te digan, necesitas un psiquiatra, cuando en realidad lo que necesitan psiquiatras son ellos, y mucho más que psiquiatras necesitan exorcistas. Entonces fue en ese contexto de años de estudio, de investigación, de una mente, en mi mente buscaba respuestas coherentes a cada una de las cosas que la cultura contemporánea no respondía. Por ejemplo, la Biblia la leían, sí, se hablaba de ella, sí, de la boca para afuera.
se analizaban muchas temáticas que están en la Biblia y la leen todos los días. Y hablan de la Biblia y hablan de Cristo, pero cosas muy elementales, preguntas muy elementales, que de la lectura de la Biblia nadie me podía responder. Por ejemplo, vamos a ejemplos muy básicos. ¿Quiénes eran los hijos de Dios que se involucraron con las hijas de los hombres? Una pregunta muy básica que nadie me supo responder. Cuando hablábamos de eso decían que el Hijo de Dios era uno solo, Jesús. Muy bien. Y entonces, ¿por qué en el capítulo 6 de la Biblia dice: y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y las tomaron por esposas y concibieron hijos en ellas? Un ejemplo. Otro ejemplo. Hablamos de vidas actualmente de un promedio máximo de 65, 70, 80 años. ¿Cómo es que se hablaba de que Matusalén tenía 800 años, 900 años? La Biblia lo dice. Entonces, ¿qué? ¿Está mal? ¿Están mintiendo? De ninguna manera están mintiendo, son hechos reales. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Quién me responde coherentemente todo eso? Por otra parte, dice también que no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la Torre de Babel? O sea, es un símbolo, obviamente, de las grandes culturas, digamos, con sus grandes logros externos, que terminan derrumbándose por el efecto de sus propios y gravísimos errores. O sea, las culturas quedan aniquiladas por los errores que ellos mismos han cometido. Entonces, ¿de qué sirven grandes civilizaciones, grandes obras faraónicas, grandes logros científicos, tecnológicos, todo lo que quiera, cuando lo más elemental está totalmente descuidado y nos va corroyendo por dentro? Con sociedades en las cuales las violaciones, los drogadictos, los narcotraficantes, los asesinos, los ladrones, los homicidas, los psicópatas van abundando cada día más y se reproducen cada día más en estados satánicos. La conciencia de esto llega a su punto máximo y ahí es cuando se produce mi contacto. Octubre de 1974. Este ser que se materializó a los pies de mi cama me dice: no soy Jesucristo, porque yo al verlo se parecía brevemente parecido, pero no, me dice: no soy Jesucristo, somos extraterrestres. He venido a contestar tus preguntas porque ganaste, porque resistiendo a la capa negra, ganaste el derecho a las respuestas. Y luego de eso, luego de algunas explicaciones, sale una luz de este ser que al tocarme, esa luz me unifica con el universo. Entonces ahí explico un poco mejor, creo, que queda entendido de que el mundo está totalmente atrapado de una u otra manera por una fuerza, y que esa fuerza no se soluciona con ideologismos políticos, porque yo estaba a punto de involucrarme dentro de mi sed de justicia social, de una sociedad mejor. Estaba a punto de involucrarme en la lucha armada. Y esta experiencia me detuvo y me mostraron claramente lo que ocurría en países comunistas, con campos de concentración, con la destrucción de personas y familiares a través de un totalitarismo que no permitía siquiera una palabra fuera. Esos mismos totalitarismos que tenían los religiosos, lo tenían y los tienen los políticos. Totalitarismo de diferentes colores
y de diferentes formas, pero totalitarismos al fin y al cabo. Entonces, ¿qué es lo que me detuvo y me detiene de involucrarme en la lucha armada dentro de mi búsqueda de justicia? Es la visión de que justamente la solución no pasa por ideologías políticas, porque esas ideologías no son más que la competencia geopolítica por adueñarse del planeta. Ciego, guías de ciego, lobos con piel de oveja. Vale tanto para pseudo religiosos como para pseudo políticos. La misma chola bruta, idiota, irracional, estúpida y una bestia, vistiendo diferentes polleras muy bonitas. ¿Qué es lo que vale entonces? Es el cambio del ser humano, pero ese cambio no se produce sin un exorcismo. Y ese exorcismo es algo que muy poca gente está dispuesta a realizar. Cada ser humano, desde el momento en que nace, está atrapado por esta fuerza. Y esta fuerza ha invadido la intimidad de todos los seres humanos del planeta mediante algo que se llaman larvas. Y esas larvas sostienen invertidos los chakras. Y por lo mismo, al estar invertidos los chakras, vienen las catástrofes. Las catástrofes son, en gran medida, la energía mal direccionada que el propio ser humano no asimila correctamente. Entonces ahí es cuando se me muestran la conquista de las grandes culturas madres de algunas culturas madres de la humanidad. Cómo al redireccionar los chakras y al activar los vasos maravillosos que todos tenemos en nuestro cuerpo energético, se puede acceder a la conquista de nuestra propia potencialidad e incluso a la victoria sobre el dolor, la enfermedad, la vejez y la muerte. Conquistas que han logrado seres que han comprendido todo este gran mensaje desde hace millones de años y están en refugios interdimensionales dentro de la propia Tierra, pero en niveles ascendidos. Ariel, ¿cómo diferenciar entre un falso contacto de uno verdadero con los maestros cósmicos? Comienzo entonces esta segunda entrevista con el canal Alfa Géminis, retomando lo que habíamos desarrollado en la primera, a finales de la primera entrevista, y que tenía que ver con, diferenciar entre verdaderos contactados y falsos contactados o contactados con entidades diferentes, maestros, líneas de conocimiento y transmisión de la información, etcétera. Es muy importante entonces profundizar un poquito en estos temas, porque de unos años a esta parte han proliferado todo tipo de movimientos contactados, especialmente en Occidente, a donde uno vaya se encuentra con gente que dice representar y estar dentro del plan de manifestación extraterrestre, ofreciendo y vendiendo vendiendo relatos que en el 99% de los casos no son más que relatos. Entonces aquí viene la importancia de desarrollar algunos puntos. Primero,
Desde mi contacto físico en 1974, que ya expliqué en la primera experiencia, hasta 1986, tuve 12 años de preparación en los cuales fui guiado a diferentes países, bajo contacto fui guiado, se abrió un camino de experiencia directa aquí en la tierra, un camino guiado bajo contacto con mis maestros, con avistamientos permanentes por mi parte, corroboración directa a todo lo que yo iba verificando, investigando y constatando. Y es así que paso a paso se me fue guiando a investigar diferentes grupos y escuelas, tanto del pasado como del presente, muchas de las cuales estaban en sus comienzos y aseguraban tener contacto con los maestros cósmicos y representar el plan para esta era. En ese punto específico, se me indicó diferenciar. El primer punto básico y fundamental del tema es cuándo es un verdadero contacto con los verdaderos maestros cósmicos que representan el plan del Creador para esta era, y cuándo es un contacto con entidades que se hacen pasar por los maestros y están en la, experimentación psíquica, apoderándose de mentes débiles y con muy poca información y menos aún formación, y con un ego impresionante, lanzándose al estrellato y manipulando miles de personas con supuestos mensajes y transmisión de información que no corresponde en ningún caso a lo que los verdaderos maestros transmiten y representan. Entonces, se me mostró claramente que hay un mecanismo de corroboración objetivo y verificable, en el cual se diferencia de inmediato cuando es un verdadero contacto de un falso contacto. Y ese mecanismo de corroboración objetivo es el avistamiento preanunciado de las naves. He conocido medio centenar en esa época, medio centenar de grupos de diferentes, que provenían de diferentes movimientos y que difundían y transmitían todo tipo de información, guiando a miles de personas sin cumplir esa norma básica. Es decir, los avistamientos generales que tiene la gente en todo el mundo son avistamientos de motivación, son avistamientos en general motivadores a buscar respuestas, porque la aparición de naves dentro de esta dimensión y en este tiempo y espacio representa la irrupción de algo tremendamente superior en un plano muy inferior. Entonces, fueron esos avistamientos lo que a mí me motivaron, siguiendo mi propia experiencia, lo que me motivaron a buscar las respuestas. Bueno, los avistamientos fortuitos están dentro de un plan de motivación hacia la humanidad, en los cuales se supone que aquellos que participen del mismo ingresarán en una búsqueda de respuestas en diferentes niveles. Ahora, hay quienes dicen ofrecer esas respuestas, pero no es correcto. Comprobé de que el 99,9% de los casos son
entidades que se hacen pasar por los maestros, incumpliendo la norma básica de corroboración objetiva. Es decir, si existe algo tan importante como un verdadero contacto, una pertenencia al plan del Creador y una representación en algún momento de ese plan, no puede ser cualquier ignorante, cualquier ególatra, o grandes manipuladores que venden un simple relato. El tema es muy profundo, delicado y al mismo tiempo es trascendental. Entonces, dentro de este proceso de corroboraciones objetivas y verificables, que son los avistamientos preanunciados de las naves, significa que el líder correspondiente que está guiando una agrupación, un grupo, un movimiento de gente, tiene la obligación de demostrar mediante encuentros preanunciados de las naves el contacto que mantiene y corroborar así los contenidos que está transmitiendo. Vamos a ejemplos concretos. Entre los muchos grupos que conocí está, por ejemplo, el movimiento Alfa y Omega del Perú. El movimiento Alfa y Omega del Perú se generó con un supuesto contactado con los maestros que se llamaba Luis Soto, un chileno Luis Soto. Y estando en Lima, este chileno Luis Soto escribió bajo escritura automática 10.000 rollos de cartulina, que yo los he investigado durante varios meses, con la escritura automática del supuestamente el divino Padre Jehová. Entonces, desde entonces, estoy hablando de fines de la década del 60, hasta el presente, los seguidores de este Luis Soto consideran que Luis Soto es Cristo en la tierra y que el divino Padre Jehová es efectivamente el Padre Jehová, pero yo comprobé, investigué y profundicé en el tema y verifiqué que para nada Luis Soto es Cristo en la tierra, ni mucho menos tampoco el que dictaba esos rollos con preciosas imágenes y todo lo demás era Jehová. ¿Y por qué lo digo? Porque entre sus contenidos encontré cosas como la siguiente. Los poros del cuerpo en el juicio final del todo sobre el todo, juzgarán y condenarán a quienes los hayan exhibido públicamente. De tal manera que están condenados todos aquellos que exhibieron sus cuerpos públicamente en pantalón corto o en bikini en las playas. Más o menos es lo que dice. Tal vez hay alguna palabrita que no, pero más o menos, esto lo leí, incluso tenía una copia de este rollo. Entonces, ante semejante barbaridad y estupidez absoluta, se terminó de aclarar para mí la situación. Había leído varias otras contradicciones que me generaban dudas, pero esta fue la que rebalsó totalmente el vaso y me confirmó plenamente que jamás Cristo o Jehová condenarían a nadie por exhibir públicamente los poros del cuerpo. Es decir, se trata de un viejo demonio, tal cual, por otra parte, yo he constatado los antiguos y viejos demonios que transitan la faz de la tierra, confundiendo y tergiversando las cosas, el viejo demonio llamado puritanismo. Este viejo demonio puritanismo tiene dos caras. Por un lado es la cara de la extrema
pulcritud, del extremo cuidado, digamos, de los sepulcros blanqueados a los que se refería Cristo. Y por otro lado, esa cara del extremo puritanismo conduce a la otra cara de un solo y un mismo demonio, que es el de la perversión. Quiero decir, y lo pongo como ejemplo, el puritanismo y el que se está además generado con inmensas dosis de autoritarismo, terminan generando lo que es la perversión, la caída y la corrupción de las costumbres. Y entonces tenemos que mucha gente critica abiertamente la perversión sin ver que justamente sus propios puritanismos son los que nos conducen a la misma. El autoritarismo y el puritanismo generan la cara opuesta. En otras palabras, para no llegar jamás a la perversión, la corrupción de las costumbres y, digamos así, el desenfreno y la pérdida total de valores morales, no se debe comenzar entonces con instalar el puritanismo como sistema de vida. Ni puritanismo ni perversión es justamente lo que busca la verdadera transmisión de el verdadero conocimiento, las disciplinas y las disciplinas formativas del individuo. Lo pongo como ejemplo porque es un movimiento, se llama el movimiento Alfa y Omega del Perú, en el cual Luis Soto es seguido como Cristo y están tratando de instalarlo como el mismo, y los rollos que escribió, los 10.000 rollos que escribió con las supuestas nuevas 10.000 leyes del Divino Padre Jehová, son pura mierda. En otras palabras, no quiero decir que todo esté mal, de ninguna manera. Hay algunos puntos que me parecen completamente acertados, como por ejemplo que la vida es una prueba, día por día, acto por acto y segundo a segundo, la vida es efectivamente una prueba. Pero en esa prueba, justamente, lo importante es no caer en lavados de cerebros y en manipulaciones psíquicas de entidades que se hicieron pasar por los maestros. Jamás, a pesar de haberlo solicitado, este grupo me ofreció ninguna prueba de estar en contacto verdadero. Tampoco Luis Soto dio pruebas de su contacto a periodistas, ni mucho menos. Si fuera algo tan importante y tan trascendente como la representación y la palabra del Divino Padre Jehová, obviamente, en la historia está demostrado que el Creador ha dado pruebas, siempre ofrece pruebas, y es justamente lo que yo hago. Yo ofrezco pruebas, participo de pruebas objetivas y verificables, ajenas a mi propio pensamiento. ¿Qué significa esto? Que todo el proceso de aprendizaje que llevé durante 12 años hasta que fui graduado como guía de tierra en 1986, estuvo corroborado permanentemente con avistamientos de las naves frente a determinados conceptos, preguntas y todo lo demás. ¿Qué consecuencias negativas traen seguir a estos pseudo contactados o falsos maestros? Los peligros de seguir un falso contacto es que ese falso contacto no conduce nada más a vaciarte los bolsillos y extraviarte en caminos que no conducen más que a la perdición de una u otra manera. Hay ejemplos trágicos incluso de hace algunos años atrás. No sé si recuerdan un supuesto contactado que de golpe le dijo a sus seguidores, a los idiotas útiles que tenía como base, de que se acercaba un cometa y que ellos que debían quitarse la vida para irse con el cometa porque allí radicaba la salvación en irse con el cometa. Y más de 20 personas que se quitaron la vida por seguir un imbécil,
que nunca ofreció pruebas de estar en contacto con nadie. Es decir, ahí tenemos una evidencia trágica. Algunas no son tan trágicas, pero son igualmente, digamos, enmarcadas dentro del extravío, la perdición, de lo que significa seguir a alguien que no pertenece, que no es guía de tierra, que no pertenece a ninguna línea de transmisión de los maestros cósmicos y que tiene la mente atrapada por entidades que se hacen pasar por los maestros y jamás ofrecen pruebas ante nadie. He conocido muchos. Entonces, la consecuencia directa es que van, digamos, sí, te pueden decir todo lo que quieres escuchar, hablan precioso, algunos tienen relatos muy bonitos. Entonces, aquí entra una disciplina básica de rigor, y esa disciplina que corresponde a la ciencia con mayúscula, no a la ciencia con minúscula, son entonces los avistamientos preanunciados de las naves. Cuando hay un verdadero contacto y una pertenencia al plan del Creador, la presencia de las naves es permanente, no solamente para aquel que en su momento es líder de un determinado grupo u organización, sino para todo el conjunto de personas que quieran verlas. Por lo tanto, cumplir esta premisa básica de ciencia con mayúscula es un mecanismo de, digamos, de cobertura, de protección que han instalado los verdaderos maestros para que justamente la gente tenga la suficiente, digamos, la suficiente inteligencia en no seguir a quienes no ofrecen evidencias, porque el mecanismo de avistamientos programados de las naves frente a la prensa es regulado exclusivamente por la Confederación. Yo, por ejemplo, he generado más de 1000 avistamientos programados. Al menos 50 de estos avistamientos programados lo hice frente a periodistas. Y hubo quien dijo, cualquiera puede llamar las naves. Concretamente te voy a contar un caso que viene a lo que estamos hablando. En el año 1990 yo iba a ofrecer una charla en la Alianza Francesa de Cochabamba sobre este tema, titulada Ángeles de ayer, extraterrestres hoy. Y ofrecí, antes de realizar la charla, ofrecí un avistamiento a plena luz del día sobre el edificio del periódico Los Tiempos de Cochabamba a su director, al director del periódico, que se llamaba Carlos Canelas. Le ofrecí un avistamiento de naves, las mismas que actualmente se están apareciendo públicamente como lo que ahora los detractores dicen, no, si son los satélites de Starlink. Bueno, mucho antes que existiera los satélites de Starlink, yo ofrecía avistamiento de estas naves en hileras, que ahora en el 2020 se han manifestado mucho más, se han manifestado masivamente, no solamente para mí. Entonces, de inmediato me llama el líder de la misión Rama de Cochabamba, se comunica conmigo para decirme, cualquiera puede llamar las naves de los malos, o sea, los no confederados. Esto me pasó a mí. Entonces, demuestra la inmensa ignorancia de lo que significan los avistamientos programados, porque los avistamientos programados frente a la prensa solo son producidos como mecanismo de protección de la humanidad con la Confederación. En otras palabras, la Confederación no permite
que existan avistamientos masivos, abiertos y públicos, mucho menos con presencia de periodistas, frente a contacto con razas no confederadas. Entonces esto demostró dos cosas. Demostré mi contacto antes de esta conferencia. Segundo, demostró la inmensa ignorancia de algunos grupos que incluso están dirigiendo determinadas cantidades de gente de lo que significa realmente las leyes básicas de la Confederación. Cierta vez mencionaste haber superado la capa negra, según te indicara un maestro que te había contactado. ¿A qué se refería? La capa negra es el dominio negativo sobre el planeta, que afecta a la totalidad de la humanidad. La humanidad en su conjunto está afectada negativamente por la energía, digamos, del adversario, del plan adversario. En otras palabras, el Creador y sus ángeles, tal cual lo dice la Biblia, los arcángeles, etcétera, arrojaron a la tierra hace miles de años a las fuerzas enemigas. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron esto? Arrojaron a la tierra para que pongan de prueba al hombre. Porque el hombre tiene en su código genético, en las diferentes hibridaciones de las cuales han participado las diferentes razas que conforman el reino de Dios. En estas hibridaciones han colocado llaves que permiten la manifestación de una serie de cualidades, capacidades únicas en el universo. Es más, el hombre en su potencial tiene un potencial mayor, tal cual me fue mostrado claramente, que el resto de lo que hoy llamamos extraterrestres. Quiero decir que tenemos un potencial superior a lo que nosotros mismos podemos imaginar. Pero para desarrollarlo y manifestarlo en este plano y realidad, el hombre debe vencer pruebas, pasar obstáculos, adherirse a verdaderas líneas de transmisión de la conciencia. Tiene una prueba que no es fácil, pero tampoco es imposible. Entonces, lo que ellos llaman la capa negra es una energía que tiene tiene cautiva a la humanidad. Diferentes humanidades cayeron bajo el efecto de la capa negra en el pasado, y esta humanidad también va a caer. Pero dentro del tiempo, dentro del espacio de tiempo en que nosotros nos estamos desenvolviendo actualmente, tenemos, al mismo tiempo que tenemos grandes masas de gente totalmente perdidas y atrapadas por la capa negra, tenemos opciones de salir de ella, incluso opciones conocidas públicamente como la que estoy presentando. Antes no era posible encontrar información como la que estoy ofreciendo públicamente. Era imposible, porque todo el conocimiento iniciático estaba, el conocimiento iniciático, la línea de transmisión y todo eso, estaba oculta a la gente. Eran muy pocos los que podían acceder a diferentes escuelas de autorrealización. Lo que sí teníamos era diferentes formas de satanismo manifestado en las religiones, que de ninguna manera son
o corresponden a los mensajes originales de sus maestros. Quiero decir, Cristo, por supuesto, es lo que fue. Fue, es y será lo que conocemos. El problema es son las élites que se subieron sobre su mensaje, se apoderaron del mismo y empezaron a administrar la salvación. Entonces, una cosa son los maestros y otra cosa es quienes se apoderan de sus contenidos, se encumbran y empoderan sobre ellos y de ahí pasan a administrar la salvación en el nombre de ellos. Ejemplo, la Iglesia Católica, ejemplo, pastores evangélicos, ejemplo, infinitas formas de supuesta salvación únicamente en nombre de la fe. Inmensos ignorantes, absolutamente ignorantes de cualquier forma de autorrealización y basado únicamente en la fe y en un libro, lo cual no ha cambiado en cuestión de siglos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? La capa negra tiene infinitas formas de manifestarse y no es que se va a manifestar diciendo yo soy la capa negra. Justamente está lleno de pseudo salvadores como los que acabo de nombrar y muchos otros grupos alternativos que salieron digamos, del primer estadio de la cárcel de la conciencia, que son las religiones basadas únicamente en la fe, pero cayeron en otros grupos que son un segundo estadio de la cárcel de la conciencia, siguiendo falsos contactados, falsos maestros y falso conocimiento. Así que tenemos sobradas pruebas en la historia y verificando la historia podemos ver claramente quiénes tienen derecho a hablar, porque actualmente muchos se olvidan de lo que fueron las hogueras de la Inquisición. Pero esas hogueras, por ejemplo, han desaparecido como hogueras, pero en las dictaduras latinoamericanas se ha demostrado de manera directa cómo la Iglesia Católica y pastores evangélicos han trabajado específicamente en hacer desaparecer personas. Y no es que alguien me lo haya contado, me consta personalmente. En Jujuy, en el año 1977, fui secuestrado de mi casa por un Falcon verde de la policía con 5 hombres armados con metralleta que vinieron y me llevaron. Me llevaron detenido. Y resulta que en la comisaría sí me trataron bien. Quiero decirlo, no me trataron mal. Pero me pusieron en Jujuy, estoy hablando de la Policía Central de Jujuy, cuando pregunté finalmente de qué se trataba, por qué estaba preso, por qué me llevaban, entonces me mostraron una lista de gente que había elaborado el obispo de Jujuy, Monseñor Miguel Medina, quien había elaborado una larga lista de gente que muchos de los cuales no aparecieron más. Y yo salvé la vida porque se vio claramente que yo no tenía absolutamente nada que ver con ningún movimiento político, nada. Me dedicaba en esa época a la enseñanza del taekwondo y a la difusión de mis disciplinas y nada más. ¿Qué es lo que había ocurrido? El detonante de esta situación es que yo había tenido una diferencia de opiniones con una monja cuando yo estaba cursando la carrera de asistencia social. Yo soy agrónomo, pero como estaba muy interesado en el tema de la sociología y digamos la sociedad en general, las condiciones sociales, etcétera, me metí a estudiar asistencia social en el Instituto Populorum Progressio de Jujuy,
depende del arzobispado de Jujuy. Y entonces en una de esas días de clase con una monja que daba clases de teología, surgió inevitablemente una diferencia de opiniones entre lo que ella decía, la santa actuación de la Iglesia Católica en la historia, algo que yo no pude tolerar. Entonces le discutí tremendamente de que no había ninguna santa actuación de la Iglesia en la historia, sino todo lo contrario, que fueron los grandes asesinos de la historia aquí en América y a donde fueran. Entonces la monja, yo cometí un error de meterme a discutir, pero es que llega un momento que la verdad no se puede ocultar. Entonces resulta que después me llevan detenido. ¿Por qué? Porque yo había tenido una diferencia de opiniones con una monja. Entonces yo estaba condenado a muerte en la dictadura. ¿Por quién? Por el obispo de Jujuy, Monseñor Miguel Medina. Así me tuve que ir del país. Me soltaron con la condición de que me fuera del país. Entonces yo estamos hablando de la capa negra. La capa negra es, digamos así, la energía a la que sirven la inmensa mayoría de las religiones de Medio Oriente y también acá, con un librito o con diferentes libritos y con totalitarismos que no toleran absolutamente ninguna opción de tratar esas temáticas en ningún foro. O sea, y en las dictaduras, estos grupos se les cae la careta, en otras palabras. Cristo dijo hace muchos años, sed astutos como serpientes, mansos como palomas y astutos como serpientes. Y tened mucho cuidado de caer en manos de los lobos con piel de oveja. Entonces, cuando estamos hablando de la fuerza oscura, estamos hablando de infinita cantidad de formas en que esa fuerza oscura está manifestada. Una de ellas son los lobos con piel de oveja que manipulan a los idiotas, a los imbéciles y a los conformistas. Pero no solamente a ellos, no solamente estos grandes movimientos masivos son parte de una manipulación, sino que además existen escuelas menores, movimientos menores, que también están dentro de la fuerza oscura y por lo tanto sirven a movimientos que no conducen nada más que a la perdición. Diferentes civilizaciones que han existido sobre la Tierra, todas las que estuvieron antes, han caído por justamente no saber sostener su conciencia y no saber mantenerse frente al desafío de ser portadores, digamos, de la divinidad en sí mismos, sino que esa divinidad alojada en cada ser humano fue, digamos, abortada por la presencia de entidades que se llaman larvas o demonios, o llámense como se quiera llamar, que se apoderan poco a poco de los diferentes niveles de la persona a través de lo que se llama la construcción del ego. La construcción del ego es exactamente lo que resulta, o la resultante final de la acción de la fuerza oscura sobre la persona. Así que el 99,9% de la humanidad fundamenta la civilización en la construcción del ego, y solo 1 en 1.000.000
desarrolla su propia divinidad. El desarrollo de la divinidad comienza entonces en un mecanismo que no todos están dispuestos a, a verificar y aceptar, a implementar, y que es la limpieza de aquellas larvas, sacar de sí mismos aquellas larvas y demonios que tienen alojados en sus chakras, en su cuerpo energético, y que se alimentan de su energía a través de corrientes de energía que tienen centrales negativas y templos negativos que existen como grandes acumuladores de energía. O sea, que es muy importante aclarar de que cualquier proceso de crecimiento y manifestación de la propia divinidad comienza inexorablemente, si es correcto, si es verdadero, comienza en un exorcismo, comienza en una limpieza, en un redireccionamiento de las líneas y costumbres y todo lo demás, porque hoy más que nunca se puede ver que básicamente se ha perdido casi por completo la ética, la moral, se ha perdido casi por completo cuestiones muy básicas, incluso del respeto, que eran un poco más, eran un poco más sostenidas hasta mitades del siglo pasado, pero actualmente con gobiernos satánicos estamos viviendo en general el sálvese quien pueda. Entonces, estas fuerzas oscuras, la capa negra, ha tenido como objetivo siempre instalar estos gobiernos satánicos e instalar el sálvese quien pueda. Entonces, dentro de este sálvese quien pueda, uno de los fenómenos que ocurre es la pérdida total de principios espirituales, y se instala la indiferencia, el conformismo, el desinterés, una serie de actitudes que responden justamente a salirse de la conciencia cósmica, de la conciencia colectiva y de la conciencia planetaria, e ingresar únicamente en el individualismo y la egolatría como forma principal de vida. La capa negra, entonces, el resultado es la construcción del ego. ¿Qué es el ego? Es el conjunto de elementos opuestos a la manifestación de la propia divinidad y a la manifestación de la propia potencialidad. Entonces, el ego es lo primero que hay que destruir. Y para destruir el ego hay que destruir, en primer caso, la importancia personal. Yo he conocido, por ejemplo, grupos de contactados, de personas contactadas y todo lo demás, pero que son grupos de teóricos que hablan de los mensajes, que hablan de amor, que hablan de buenas formas, buenas palabras y todo lo demás, pero sus líderes tenían un ego más grande que la Vía Láctea. Por ejemplo, es lo que me pasó con la Misión Rama. La Misión Rama
a la cual yo pertenecí inicialmente porque creí que realmente se iba a cumplir el trabajo en equipo que originalmente estaba diseñado para el planeta, yo me fui al Perú a integrarme a la misión Rama, creyendo equivocadamente de que era un trabajo en equipo. Pero me encontré con los ególatras más grandes que haya conocido en mi vida, Sixto Paz Wells y Carlos Paz Wells. Uno tenía el ego más grande que la Vía Láctea y el otro era directamente un agujero negro por donde nada de lo que existiera fuera de él existe. Y sus seguidores hablaban todo el día de mensajes, de maestros, hablaban, hacían reuniones, etcétera, etcétera, pero era un nido de víboras, etiquetando y juzgando y creyéndose jueces de las personas, con una actitud básica de descubrir la paja en el ojo para no descubrir el quebracho que llevan en el propio. Entonces, por supuesto, me afectó muchísimo todo esto porque realmente yo había creído de que se trataba de finalmente el encuentro con mis hermanos, o sea, un trabajo en equipo a donde se iba a tomar en cuenta la totalidad de las experiencias con la Confederación, que yo tenía, las mías. Pero me encontré con estos ególatras que estaban llenos de sí mismos. Y hablaban y hablaban y hablaban, y a ver si alguna vez te iban a escuchar. Yo, en el tiempo que estuve ahí, me limité, por ejemplo, a vivir las iniciaciones. ¿Sí? Recibí mi nombre cósmico, recibí los cristales de cesio, viví el Sendra 4 en julio de 1979 en el desierto de Chilca, recibí todo lo que tenían que darme los maestros a mí, pero me alejé totalmente y para siempre de estos inmensos ególatras y teóricos que hablan de amor y de los maestros de la boca para afuera todo el tiempo. Entonces, la capa negra tiene movimientos masivos, públicos, que son los que conocemos todos los días, con los cuales está detenida totalmente la posibilidad de evolución de la potencialidad humana en grandes y pequeños movimientos. Otra cosa es pertenecer a una verdadera línea de transmisión de la conciencia que active esa potencialidad. Entonces, de esta manera, e incluso contando elementos de mi propia trayectoria, se puede comprender mejor algunas de estas temáticas. También vi, por ejemplo, analizando ya movimiento por movimiento, el movimiento de la llama violeta, por ejemplo, que decía con la Connie Méndez y con todo un movimiento de miles de personas que sostenían que los decretitos del Yo Soy y los decretitos del Maestro Saint Germain eran la pieza clave de la energía violeta, lo cual es absolutamente equivocado, de acuerdo a lo que se me mostró a mí. Y con es decir, no es que me lo mostraron maestros, las diosas regentes del rayo violeta se fueron manifestando en el curso de algún tiempo con alumnas mías cuando daba clases de Kung Fu, Yoga y Tai Chi en Cochabamba, y empezaron a tener trances conscientes y espontáneos en los cuales estas diosas fueron revelándome el Tantra. Es decir, el Tantra sería la experiencia central de activación de la glándula pineal, o sea, el mecanismo por el cual se activa la totalidad de los chakras como comando básico, sin descuidar el tercer chakra, que es ahí donde entra la experiencia de transmisión de las disciplinas de los antiguos chinos. Entonces comprendí que el movimiento de la llama violeta era pura baba teórica. En otras palabras, moviendo la lengua, muchos creen que moviendo la lengua ya está. Así como hay quienes creen que porque tienen la Biblia y hablan de la Biblia y de Jesucristo todo el día, y hacen cantitos y aplauden y van a hablar de la Biblia y de Cristo todo el día, ya está.
Así tenemos otros que creen que porque decretan el yo soy en el nombre del maestro Saint Germain, ya está. Entonces existen infinidad de grupos que se llaman grupos de teóricos, en los cuales se les hace creer, la capa negra les hace creer que porque tienen mensajes, nombres de maestros y digamos un relato precioso, ya está. Pero resulta que no está nada. Es lo peor que puede haber. Los movimientos de teórico es lo peor que puede haber, porque le lleva a la gente a creer de que está haciendo algo cuando está haciendo nada. Y pasa el tiempo, y pasan la vida, y pasan los años, y resulta que no han activado en lo más mínimo su potencial. Porque el potencial se activa trabajando simultáneamente sobre diferentes chakras claves. Uno de ellos es el chakra Sahasrara, el séptimo chakra, a través del Tantra y las regulaciones originales del Tantra, que es el conjunto de disciplinas que se activan mediante el manejo de la energía sexual. Por otro lado, el tercer chakra es el que trabaja con las disciplinas para sostener la radiación mínima requerida dentro del aspecto físico. También investigué, por ejemplo, a los gnósticos, quienes se atribuyen ser los grandes reveladores de la doctrina tántrica en América, pero resulta que ellos dicen que el maestro Samael Aun Weor es el que descubrió el tema, cuando lo único que hizo el supuesto maestro Samael Aun Weor es hacer un mal plagio de la doctrina tántrica original. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, le exigen a la mujer transmutar la energía sexual de la misma forma que al hombre, cuando la mujer tiene un cuerpo energético totalmente opuesto al del hombre. El cuerpo energético de la mujer no es afectado negativamente por la sexualidad, y por el contrario, la sexualidad le afecta positivamente. En el curso de años de experiencia directa con el tema, he comprobado que las sacerdotisas tántricas pueden llegar a niveles de éxtasis desconocidos totalmente para la mujer común y ordinaria, y es ese éxtasis el que disuelve justamente las energías diabólicas que envuelven al planeta. En otras palabras, el verdadero tantra, o la verdadera doctrina que se llama la Magna Doctrina de Oriente, tiene un sentido trascendente muy importante, porque el éxtasis conseguido por una sacerdotisa tántrica real disuelve la energía diabólica que envuelve al planeta. Actúa en un nivel metafísico desconocido ni imaginado para las mujeres comunes y corrientes. Y esa disolución se produce mediante una unificación de sexualidad, espiritualidad y mente, en la cual existe una canalización del rayo violeta o de las entidades que los rigen. Así que ahí tienen ejemplos concretos de lo que significa la actuación de la energía negativa, tanto a nivel masivo y público, y en especial con determinados grupos que acabo de identificar. Finalizando este reportaje, una última pregunta. ¿Qué grado de recuperación o salvación crees que tiene el ser humano actual? Respondiendo a tu última pregunta, ¿qué grado de recuperación tiene el ser humano actual, el hombre contemporáneo? Tiene a favor muchísimas más cosas de las que imagina. El tema es que, primero, no debe caer en manos de falsos contactados o grupos de teóricos. Segundo, debe
establecer una pertenencia al plan del Creador que en esta era pasa por el contacto con la Confederación. Quiero decir, hasta dónde es importante tener este contacto es justamente la recuperación de la conciencia cósmica que alguna vez el hombre ya tuvo. Aclaremos una cosa: el hombre o el ser humano en algún momento de su remoto pasado tuvo la conciencia cósmica, tuvo una conciencia en la cual estaba conectado conscientemente con la totalidad del universo. Esto fue cuando diferentes civilizaciones del remoto pasado estaban dirigidas por los maestros cósmicos que ahora, en esta era, se presentan con las naves de la Confederación. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre? El hombre tiene que eliminar el ego, ingresar a una auténtica línea de transmisión, participar de un grupo de experiencias directas reales y retomar su conciencia, recordar y traer al consciente actual lo que ya ha vivido. Porque el problema en gran parte es mental. Es decir, una de las consecuencias o uno de los resultados del verdadero conocimiento es la detención del diálogo interno. En otras palabras, la verdadera conciencia cósmica va irrumpiendo en la conciencia actual cuando el diálogo interno se va cancelando de a poco. El conocimiento silencioso es la primera conquista para la canalización de el lado activo del infinito en nosotros mismos. En otras palabras, nosotros tenemos en nuestros genes y en nuestras vidas de hace millones de años contenidos que tenemos que recuperar. No es que sea algo nuevo. Los dioses vivían con nosotros. Quiero decir, los grandes maestros inmortales que dieron orígenes a las culturas madres de la humanidad están ahora dentro de un plan en el cual nuevamente participan con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos sus descendientes. Nosotros somos hijos de hibridaciones del antiquísimo pasado. Y para recuperar el futuro, tenemos que traer desde el pasado aquello que creemos que no existe o que hemos olvidado, pero que está ahí. Es parte de nuestro legado genético y de nuestra conciencia cósmica. Así que lo más importante entonces es pertenecer a un grupo de experiencias directas con los maestros y las naves. Y también hay otro motivo para que esto se logre. Se debería lograr en el mínimo tiempo posible. ¿Por qué? Porque en el 2 de abril del año 2018 dejó de existir la antigua línea de tiempo, espacio y eventos que rigió durante miles de años. ¿Por qué dejó de existir? Porque el Creador, a través de trances conscientes y espontáneos, con mi hijo, me manifestó que
para que no ocurriera la guerra nuclear con Corea, no había otra salida que dar de baja a esa antigua línea de espacio, tiempo y eventos que rigió durante miles de años. Y esa línea de eventos dejó de existir a través de un juicio que estuvo en mis manos realizar, por pedido expreso del Creador. Entonces, en ese momento, deja de existir aquella línea de espacio, tiempos y eventos que rigió durante miles de años y surge una nueva. ¿Y qué tiene que ver esto con los grupos de experiencias directas? Los grupos de experiencias directas serían importantísimos de implementar para no ser afectados por por el karma generado por aquella antigua línea de espacio, tiempo y evento. Desde ya, las catástrofes que van ocurriendo día a día en el planeta son la manifestación de un karma colectivo que la humanidad va cosechando en su ignorancia trascendental. Por lo tanto, cuando existen grupos que yo pudiera dirigir con las claves que me han transmitido los maestros en 46 años de contacto, con las claves que me ha transmitido Cristo a través de trances conscientes y espontáneos que tuvo mi hijo durante varios años, con las claves que me ha transmitido el Creador, entonces el gran objetivo sería ascender mediante estos grupos a diferentes regiones a donde estos grupos activaran dichas claves. O sea, que habría una necesidad, y es la necesidad de no ser atrapados por las grandes catástrofes que se avecinan. Y la forma de desactivarlas sería justamente creando nuevos grupos de experiencias directas con estas claves. Dando un cierre a esta entrevista, esta segunda entrevista con el canal Alfa Géminis, sería fundamental comprender la proximidad de eventos catastróficos que vienen por todas las direcciones y en todos los estamentos, y la necesidad entonces de formar grupos de experiencias directas que puedan desactivarlas y afianzar la nueva línea de espacio, tiempo y eventos en la cual yo trabajo directamente, tanto con los maestros como con el Creador. No puedo yo dar a conocer todas las claves abiertamente, ni puedo, revelar muchas cosas, excepto a quienes se comprometieran con una preparación para tal finalidad. Comenzar, un nuevo grupo sería lo más importante. Esto es definitivamente el sentido por el cual he estado compartiendo estos últimos meses, o este último mes, digamos así, mis contenidos al cumplirse 46 años de experiencias directas. Así que es por esto que finalmente ahora, a través de este canal Alfa Géminis, decidí realizar la apertura total de todos mis archivos y revelar finalmente, en lo posible, la mayoría de los conceptos y profundizar en las cosas requeridas para tal evento. Finalizo así, querido amigo, esta entrevista, que creo que en cada entrevista vamos aclarando justamente puntos esenciales y fundamentales que nadie en el planeta los tiene, y pasamos a la siguiente entrevista donde terminaremos de profundizar algunas de estas cosas.
Ariel Walter Justiniano. Gracias por estar. Y hasta un próximo encuentro, aquí en Alfa Géminis, Canal del Misterio.
you